Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarme en este rato que vamos a compartir y muchas gracias a la SAM una vez más por darme este espacio y poder intercambiar con ustedes esta sociedad tan querida, de la cual tengo el privilegio de ser uno de los socios fundadores. Bueno, y en estos siguientes minutos yo los invito a que pensemos un poco fuera de la caja, como se dice ahora, y les voy a contar qué es esto de las vacunas más allá de la eficacia, es decir, más allá de la razón por la cual fueron construidas para evitar determinado tipo de infecciones. A ver. Bueno, estos son mis conflictos de interés y a continuación vamos a avanzar con esta agenda. Vamos a tratar de recorrer estos puntos lo más brevemente posible para que ustedes tengan una idea y después con alguna de las citas que les comparto ustedes puedan explorar los que están más interesados o contactarme al final. Les dejo mis datos por si tienen interés en algo en particular o conversar algo en particular. Ustedes saben y se lo habrán dicho en este curso o se lo dirán, muchas veces el impacto de las vacunas en términos de la salud pública, del el impacto social de las vacunas y el impacto económico que tiene positivamente la implementación de las estrategias vacunales como medida de prevención. Y fíjense la cantidad, el impacto que tienen en el año en términos de prevención de muertes y en mejorar la calidad de vida de las personas. Pero hace algunos años, en realidad no es tan nuevo, esto tiene por lo menos unos 15, 20 años, se empezó a descubrir o a evaluar, mejor dicho, el impacto de las vacunas más allá de las enfermedades para las cuales habían sido elaboradas. Hay mucha información acerca de BCG, pero se vio que las vacunas tenían un efecto que se denomina, esto está dentro del gran tema que son los efectos no específicos de las vacunas, ¿no? Que básicamente era que se observaba que ciertas vacunas disminuían la mortalidad global en los niños, sobre todo, de enfermedades que no eran particularmente mortales. Si bien hay niños que mueren por tuberculosis, sarampión o polio, realmente la incidencia es muy baja, y se veía que el impacto era muy, muy importante, más del esperado. Y esto en parte, alguna de las explicaciones recientes que se le atribuyen a este fenómeno es el hecho de la estimulación de la inmunidad entrenada, es decir, cómo se entrena nuestra inmunidad innata versus la que denominamos inmunidad adaptativa, que es la que generan las vacunas en particular. Y se están rompiendo ciertos paradigmas de que la inmunidad innata entrenada, que empieza a entrenarse apenas nacemos, que no tenía memoria, o que no cumplía un rol tal vez parcial en el sistema inmune. En realidad se está descubriendo que esta inmunidad entrenada es un soporte importante para la inmunidad adaptativa y que funcionan de una manera bidireccional. De manera que se están hablando de ciertos conceptos que me parecen muy interesantes últimamente, que es lo de la plasticidad del sistema inmunológico, ¿no? Cómo cada persona va construyendo su inmunobiografía. Me gusta mucho este término, porque nosotros con nuestras intervenciones podemos esculpir y construir el capital biológico. Tal vez no es una palabra que me guste mucho, el capital biológico, por sus reminiscencias económicas o mercantiles, pero sí en términos de lo que tiene el comportamiento de cada individuo, que se puede ir construyendo a lo largo de toda la vida
entre ellos con las vacunas, pero no solo con las vacunas, sino con muchas de las herramientas que ustedes tienen que ustedes tienen y que practican en su vida habitual profesional, como es los hábitos saludables, el ejercicio físico, la alimentación saludable, etcétera. Las vacunas cumplen un rol y de hecho, como ven ahí abajo, hay estudios donde se ha visto que las personas que hacen actividad física tienen mejor respuesta inmune a las vacunas de influenza y este estudio también está hecho con la vacuna antineumocóxica donde los pacientes que inclusive hacían un ejercicio moderado tenían una mejor respuesta inmune a los diferentes serotipos vacunales. De manera que es lo que me refería recientemente a este término que figura así en la literatura de la posibilidad de construir el capital biológico. Hace menos tiempo, más cerca, en los últimos años, no mucho tiempo para lo que es la evolución de la ciencia y la medicina, en los últimos 10 años, 2015, 2016, empezó a hablarse un poco de esto de más allá de la eficacia, el valor de las vacunas más allá de la eficacia. Hay una revisión muy interesante reciente donde analiza cuatro vacunas, la de gripe, el neumococo, zóster y sincicial respiratorio, en diferentes países del mundo, uno solo de Latinoamérica, Brasil, y después el resto, la mayoría de ellos del hemisferio norte, donde evalúa los efectos en diferentes escenarios de estas cuatro vacunas y hace una serie de reflexiones acerca del beneficio de las vacunas en términos de productividad, en términos de sortear inequidades sociales, que tenemos muchas en nuestro país y en la región latinoamericana, y en uno de los temas que vamos a mencionar, que es la prevención del fenómeno de la resistencia a los antibióticos. De manera que tenemos los estudios clínicos randomizados controlados que evalúan la eficacia de las vacunas, los estudios de efectividad, que son los estudios del mundo real, que van descubriendo y analizando los efectos indirectos, efectos no esperados de las vacunas, como luego vamos a mencionar, por ejemplo, que la vacuna antigripal previene el infarto de miocardio, y después los efectos más allá de lo que tiene que ver con la salud humana y tiene que ver con otros escenarios como mencioné recién la productividad laboral y la mitigación de las inequidades. Así que vamos a mencionar de estos efectos no específicos o no buscados, particularmente de las vacunas, el impacto que tiene en la prevención cardiovascular y en la mitigación de la resistencia a los antibióticos. Ya sabemos, hace muchos años, esta es una reciente revisión donde se ve el impacto de infecciones respiratorias a nivel coronario, pero también a nivel cerebrovascular, en fin, una serie de fenómenos que pueden ocurrir, sobre todo, como vemos aquí, se incrementan en los primeros 30 días posteriores al episodio agudo. Pero hay otros estudios, le muestro solo uno a modo de ejemplo, pero hay muchos trabajos. Este es un estudio muy importante, realizado con un seguimiento de casi 20 años, a medio millón de personas que eran mayores de 18 años que no tenían enfermedad cardiovascular instalada, aunque un grupo de ellos tenían factores de riesgo cardiovascular. Y ellos vieron que durante ese tiempo de seguimiento, tener una enfermedad infecciosa, ya sea viral o bacteriana, podía desencadenar fenómenos cardiovasculares, sobre todo en los primeros 5 años, pero que esto se podía extender inclusive hasta los 10 años. Se iba diluyendo o iba, mejor dicho, no sé si es la palabra, pero se iba mitigando el efecto al cabo de los 10 años, pero era muy importante en los primeros años, no solamente en la fase aguda. Esto ya sabíamos que esto ocurría con el virus de la gripe porque este estudio, que es un poco antiguo, pero que es muy típico, es paradigmático, porque durante 40 años constataron que el pico de mortalidad por neumonía e influenza coincidía con el pico de mortalidad por enfermedad coronaria y por stroke. Y más recientemente se empezaron a analizar otros virus, el impacto cardiovascular de otros virus, como les muestro aquí, esta revisión del año pasado, donde analiza el herpes zóster, y aquí ven las características, lo que analizan y la calidad de los estudios.
pero también el virus del HIV, que ya lo sabíamos, el virus de la hepatitis A, no el de la hepatitis B, que parece que no tiene efecto cardiovascular, el de la hepatitis C, pero se ve en este trabajo una serie de virus que tienen impacto cardiovascular: HPV, Hanta, dengue, chikungunya, parvovirus, todos virus que nosotros conocemos muy bien aquí en Argentina, que tenemos aquí en Argentina, y muchos de ellos que son prevenibles por vacunas. Y por supuesto, lo aprendimos con el COVID, el impacto que tiene cardiovascular el COVID, que según algunos de los estudios, como les muestro acá, son, es un impacto que puede ser a largo plazo, y no solamente en personas que ya tienen enfermedad cardiovascular, sino en este estudio en particular que estudia valorando estos fenómenos cardiovasculares, diferentes fenómenos cardiovasculares dentro del año de haber tenido la infección por SARS-CoV-2. Ven que aún adultos sin historia de eventos cardiovasculares previos pueden también desarrollar fenómenos cardiovasculares a lo largo del tiempo, sobre todo en los primeros 12 meses. Lo estamos aprendiendo con el inicial respiratorio, no solamente en la fase aguda, como decíamos recién, sino también ya hay estudios a los 6 meses y al año, como muestra este gráfico que está aquí, un poco recordándonos que realmente el sincicial respiratorio no es solo una enfermedad de niños, sino también de todas las edades, pero en particular del adulto mayor como población vulnerable. Y ya estamos aprendiendo también que el sincicial respiratorio es capaz de desarrollar o desencadenar deterioro cognitivo en aquellos que lo padecen, sobre todo aquellos que lo sufren y que necesitan hospitalización. Y también ya empezamos a ver la incidencia de accidente cerebrovascular en los pacientes que tienen una infección por sincicial respiratorio. Por otra parte, ya sabíamos hace un tiempo que el tener una neumonía y el sobrevivir a una neumonía con la mortalidad que hay aquí en la Argentina, de alrededor del 12% en los pacientes con neumonía, según el estudio de Gustavo Lopardo, pero que se incrementa a más del 30% en los pacientes que se hospitalizan en terapia intensiva, y vemos que el hecho de padecer una infección respiratoria también es un factor para sufrir estos fenómenos cardiovasculares y cerebrovasculares mayores. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, existen diferentes hipótesis, es muy eh, fácil explicar los efectos de la fase aguda, pero también hay otros. En la fase aguda, por supuesto, existe un aumento de la demanda metabólica que hace que estas infecciones puedan ocasionar fenómenos cardiovasculares como consecuencia de esa infección aguda. Eso es lo más fácil de explicar, pero también se ha visto que muchos de estos microorganismos, como por ejemplo el neumococo, aquí ven señalado en este círculo verde el neumococo con fluorescencia en el tejido miocárdico, como el neumococo es capaz de invadir el tejido miocárdico, de manera que hay grupos de trabajo como el de Restrepo y Reyes, dos colombianos que han hecho mucha investigación al respecto, sobre todo en Estados Unidos, que ellos proponen esto que me parece muy oportuno, que es considerar a la infección respiratoria, a la neumonía, como una enfermedad cardiovascular, y que esto explicaría no solamente muchos de los fenómenos de la infección aguda, sino secuelas que va dejando de impacto en diferentes órganos, no solo el respiratorio, el neumococo en particular, pero las neumonías en general. Ya sabíamos también que el virus de la gripe ocasionaba impacto miocárdico directo y produce fenómeno de placa, y también aprendimos que el SARS-CoV-2 tiene un fenómeno, es capaz de producir un fenómeno similar. No tenemos tanta claridad, tanta precisión con el sincicial respiratorio, pero intuimos que es muy probable que ejerza el mismo fenómeno. Y también aprendimos, un poco más reciente en el tiempo, que el herpes zóster es capaz de incrementar el riesgo cardio y cerebrovascular, inclusive en individuos jóvenes, menores de 40 años, que esto también es llamativo según este estudio. ¿Y por qué el herpes zóster en particular? Porque es el único virus hasta ahora de lo que sabemos que ha sido posible cultivarlo en pared arterial.
¿Cómo llega a la pared arterial el virus del herpes zóster? A través de los vasa nervorum de la pared arterial o de los vasorum. Entonces, eso es una de las razones por las cuales se puede explicar estos fenómenos inflamatorios a nivel arterial y también tiene sentido cuando uno analiza que los pacientes con zóster oftálmico, por ejemplo, tienen mayor riesgo de hacer un accidente cerebrovascular en los siguientes 6 meses después del episodio. Por su parte, ya sabemos que las infecciones respiratorias, como otras infecciones, pero las infecciones respiratorias ocasionan un aumento de la permeabilidad intestinal, este circuito, este eje intestino-pulmón y todo el tema que tiene que ver con la microbiota, que ustedes seguramente lo han explorado quizás mucho más que yo, y con un bajo grado de endotoxemia. Y más aún, ya hay estudios muy interesantes donde se plantea a las infecciones como aceleradores de la inmunosenescencia. Ustedes seguramente han hablado o van a hablar en este curso sobre la importancia de este fenómeno e inclusive una revisión reciente, que no se las muestro aquí, pero de fin del año pasado, donde se ve que en la sepsis, aún en individuos jóvenes, la sepsis gatilla los fenómenos de inmunosenescencia aún en personas jóvenes. No solamente las exacerba en los adultos mayores que ya están en ese proceso de inmunosenescencia y de inflamación crónica, sino que pueden desencadenarlo también en individuos jóvenes. Y por supuesto que este fenómeno de inflamación crónica se multiplica cuando hay otras patologías que promueven la inflamación crónica, como ustedes bien saben, típicamente la obesidad y la diabetes, entre otras, además de enfermedades inflamatorias, inmunocompromiso, etcétera. Tan importante es este fenómeno que el año pasado la Sociedad Europea de Cardiología publicó un primer consenso acerca de las vacunas como prevención cardiovascular y que las ubican en el cuarto lugar de las 4 estrategias más importantes para prevención cardiovascular, tanto primaria como secundaria, son las vacunas. Y nosotros tuvimos la oportunidad, varios de nosotros que formamos parte de la Comisión de Vacunas de la SADI, si bien no fuimos en representación de la Comisión de Vacunas, participamos en este consenso entre la SAC, la FAC y la CONAREC, que está publicado en las revistas respectivas, pero está de acceso libre también en PubMed, en la revista Medicina, donde incluimos estas vacunas para la prevención cardiovascular. Así que los invito a revisarlo. Es un documento muy interesante y original, porque no había nada al respecto en el continente latinoamericano y fue el segundo consenso publicado después del europeo. ¿Qué hacen las vacunas? ¿Pueden ayudar las vacunas? Por supuesto. Lo que más sabemos es de la vacuna antigripal, pero fíjense cómo disminuye diferentes eventos cardiovasculares, a tal punto que en comparación con otras estrategias, que por supuesto hay que implementarlas también, es muy importante que una aplicación anual de esta vacuna, el impacto que tiene para la prevención del infarto, ustedes ya habrán escuchado, no me quiero detener en eso porque nos llegaríamos con el tiempo, por ejemplo, el YAMI Trial, donde ha mostrado, y otras revisiones sistemáticas donde han mostrado estos fenómenos. También la vacuna del COVID, esta revisión del año pasado, segundo semestre del año pasado, donde ve que los pacientes vacunados tienen menor riesgo de eventos cardiovasculares mayores y que disminuye la mortalidad de todas las causas, y trata de explicar por qué ocurre esto, que lo que ven aquí es algo que podríamos trasladar a otras de las vacunas que hemos estado mencionando o que mencionaremos, con la cual tenemos por ahí menos datos, como es la del sincicial respiratorio, que recién ahora empezamos a tener más información en ese sentido. Y este trabajo además dice, bueno, ¿y cuánto dura este fenómeno? Sobre todo los primeros 90 días, después va diluyéndose. Así que es importante esta información que vamos incorporando y también este estudio del año pasado donde se ve que los pacientes que tienen la vacuna disponible actualmente en Argentina, la vacuna recombinante adyuvantada, inactivada, como es la del herpes zóster, cómo disminuye un 28% las causas de hospitalización por infarto de miocardio y más del 40% en la frecuencia de ACV. Así que como ven,
estamos con varias vacunas para prevenir los eventos coronarios, no solamente la de la gripe, la vacuna del COVID, la vacuna del herpes zóster, ahora les voy a mostrar el neumococo y también del sincicial respiratorio. Estos son estudios que comparan los tres metaanálisis más recientes que analizan el impacto de la vacunación antineumocóxica. Ahí les muestro las características de los estudios, el diseño de cada uno de los estudios, donde ellos ven diferentes fenómenos, diferentes puntos de análisis o outcomes en diferentes tipos de eventos cardio y cerebrovasculares. Pero claro, estos metaanálisis no incluían a las vacunas conjugadas, solamente estaban hechos con la vacuna polisacaria, que prácticamente ya no hay de esta vacuna en Argentina. Recientemente, hace 15 días, en el Congreso Mundial de Enfermedades Neumocóxicas, Enfermedades Respiratorias y Neumocóxicas, se presentó el efecto de la vacuna 13 valente conjugada en prácticamente más de 20 millones de personas, pacientes vacunados 9 millones y los no vacunados, como ven aquí. Y fíjense los efectos de los pacientes vacunados con la vacuna 13 valente al año en los diferentes eventos cardiovasculares que les muestro aquí. Y este es el forest plot donde se ve, inclusive de una manera de mayor envergadura, una proporción de mayor envergadura de lo que lograba la vacuna 23 valente polisacaria en términos de prevención del infarto, que prácticamente no tenía ningún efecto la vacuna polisacaria, pero sí se ve alguna forma de prevención en ese sentido. Así que, como les estoy diciendo, tenemos varias vacunas para prevenir, para prevención cardiovascular, para prevención del infarto, gripe, COVID, zóster, sincicial respiratorio y neumococo. Por supuesto que ustedes deben saber, porque se ha hablado mucho, ha salido en los medios, el efecto de las vacunas para disminuir la demencia. Es una revisión del año pasado donde analiza varias vacunas y donde ve esta disminución del riesgo de demencia. Fíjense qué relevante de cualquier demencia, y no solamente demencia vascular, sino también el Alzheimer. Hay algunos estudios que disminuye también la enfermedad de Parkinson. Y esta es la evidencia y la calidad de la evidencia. No hay estudios randomizados controlados, hay una plausibilidad biológica y la población es muy importante, más de 100 millones de personas. Seguramente hay mucho que estudiar y vamos a tener información a medida que transcurra el tiempo, en el mediano plazo, creo yo. Pero fíjense que lo que pone sobre la mesa es que aun si parte del efecto de estas vacunas tiene que ver con ciertos comportamientos saludables propios de la población estudiada, la mayoría del hemisferio norte, de países de altos ingresos, parecería que el detener la inflamación a nivel sistémico también tiene un efecto en la inflamación a nivel del sistema nervioso central y podría explicar un poco estos efectos promisorios que estamos viendo. De manera que la vacunación parecería que la podemos incluir dentro de estas herramientas, no solamente la prevención de las infecciones para las cuales fueron armadas, sino también incluirlas dentro de esta estrategia de hábitos de vida saludables que incluyen la dieta, el ejercicio y el estar al día con estas herramientas tan interesantes como las vacunas, que tendrían diferentes efectos para cumplir con estos efectos no específicos que nos fueron buscados inicialmente con estas herramientas de prevención. Y para ir terminando, les voy a hablar brevemente del efecto de las vacunas para mitigar la resistencia a los antibióticos. Saben que desde que se licenció la penicilina, realmente han disminuido el impacto en la mortalidad, ha sido fenomenal, pero el desarrollo de nuevas drogas es muy pobre en comparación con las vacunas. Realmente cada vez es más difícil el desarrollo de estas drogas que se utilizan 7, 14, 3 semanas, no demasiado más, salvo excepciones. Hay poca inversión de las compañías farmacéuticas. Ahora cada vez hay un poquitito más de trabajo en ese sentido, pero lo cierto es que
hay sí más vacunas y ustedes saben que es muy dinámico y no es fácil mantenerse al día con todos los cambios que hay, con las vacunas que van saliendo y con las que están viniendo. Y por supuesto que países como los nuestros, de bajos y medianos ingresos, son aquellos que más están utilizando antibióticos y realmente el impacto que tiene económico de este fenómeno y en la mortalidad de las poblaciones se ve sobre todo en los países como los nuestros, más que en los países de altos ingresos, como es de esperar. Y sobre todo porque se utilizan antibióticos en un montón de infecciones que, como ustedes ya saben, son de origen viral. Entonces eso va haciendo una presión selectiva que va promoviendo el desarrollo de resistencia a los antibióticos, que ustedes saben que Argentina está en una situación muy dramática en el podio de los tres países con más problemas con las carbapenemasas, detrás de la India y de Grecia, y con una mortalidad que supera el 50% por infecciones por este tipo de gérmenes que se denominan, para la comunidad general, en los medios aparecen como las superbacterias y que realmente lo son. De manera que hace unos años la Organización Mundial de la Salud empezó a promover la implementación de la vacunación como una de las estrategias y de las herramientas para mitigar la resistencia a los antibióticos. Y de hecho, el uso de antimicrobianos y las vacunas actúan un poco en conjunto, no un poco no, actúan en conjunto justamente para mitigar este drama que sufrimos en países como Argentina. Y les voy a mostrar algunos datos, por ejemplo, fíjense cómo el efecto de la vacunación, aún con una efectividad baja, fíjense de un 15%, ¿no? En ese sentido, no la eficacia, sino la efectividad de la vacuna antigripal, y aún con coberturas que son pobres, fíjense qué impacto que tiene en la disminución del uso de antimicrobianos, de diferentes drogas y en general. Hay estudios también un poquito más cerca en el tiempo donde analizaron que la vacunación antigripal, estudios randomizados controlados, disminuye el número de personas que reciben antibióticos y el número de antibióticos prescriptos, gracias a la vacunación antigripal. No hay demasiada información, curiosamente, con el COVID, pero sí tenemos esta que les muestro aquí en adultos mayores, tanto en la comunidad como en los que viven en centros de internación prolongado donde la vacuna del SARS-CoV-2 disminuyó el uso de antimicrobianos en estas dos poblaciones en una proporción importante. También tenemos datos de la vacuna del sincicial respiratorio, con una estimación matemática, con una eficacia de la vacuna que en realidad acá lo calcularon a menos, digamos, una menor eficacia, en realidad no es así, porque se sabe que persiste, y los valores son mayores, por lo menos en los primeros 2 años, pero sí se vio en este modelo que al implementar la vacunación del sincicial respiratorio disminuirían por lo menos casi medio millón de ciclos, no de comprimidos, de ciclos de antibióticos por año, además de disminuir otros recursos como por ejemplo 100.000 radiografías de tórax necesarias para hacer diagnóstico por año si uno implementara una vacunación para el sincicial respiratorio en las personas que se benefician con ella. Y ya sabíamos con la del neumococo cómo disminuyó no solamente el uso de antimicrobianos, sino los patrones de resistencia del neumococo a diferentes grupos de drogas. Y esto se ha visto también en países de bajos ingresos como el nuestro. De manera que la Organización Mundial de la Salud saca un informe en 2024 donde dice, bueno, no solamente habla de las vacunas existentes, sino también de las que están en desarrollo para diferentes bacterias, superbacterias, como vacunas para Cinetobacter, para Klebsiella pneumoniae, para Pseudomonas aeruginosa. Siempre está ahí la del Staphylococcus aureus tan difícil de desarrollar, por serias dificultades técnicas. Pero dice, bueno, pero las vacunas que tenemos serían capaces de evitar esta situación. Más de 100.000 muertes, ahorrar días, de discapacidad, disminuir los costos hospitalarios. Fíjense realmente el impacto que podría tener si indicamos las vacunas y hacemos que lleguen las vacunas a quienes se benefician
con ella. Así que bueno, con esto doy por finalizada esta breve charla. Estos son mis datos. Siempre les digo, cuando me invitan a hablar, sobre todo a nivel presencial, les digo que siempre tienen que tener un infectólogo amigo. Así que si no lo tienen, acá estoy. Soy su nuevo infectólogo amigo y si no, me sumaré al que ya tienen y con mucho gusto les podré aportar desde lo que yo puedo hacer de la infectología, lo que he aprendido en estos años, con mucho gusto de colaborar, de pensar con ustedes. Es lo más lindo que podemos tener en la medicina, poder pensar juntos y colaborar. Así que adelante, no duden en consultar y así nos podemos potenciar y podemos ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias.